Saludos a todos los amigos del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Qué gusto encontrarnos nuevamente. El día de hoy contamos con la presencia de Isabel Ramos, quien es catedrática de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida, Isabel, es un gusto tenerte con nosotros. El gusto para mí, gracias por la invitación. Queríamos conversar un poco sobre el tema de Macri-Lasso, o este factor común que vemos en las dos campañas, el factor común del cambio. ¿Cuáles son estas consecuencias del cambio? A ver, lo primero que tenemos que decir es que el discurso del cambio que lograron ambas campañas posicionar, sobre todo en los sectores medios urbanos, en los sectores medios ilustrados, digamos, es un discurso tramposo, es un discurso maquillado y es un discurso mentiroso. Hay que decirlo con todas las palabras. ¿Por qué razón? Porque el cambio que proponen no es un cambio que va a beneficiar a los ciudadanos, es un cambio que va en contra de los intereses de las mayorías. Se le ha dicho y se quiere convencer, se le dijo en Argentina y se quiere convencer a la población ecuatoriana de que es un cambio sin consecuencias, de que es un cambio que le va a permitir, sobre todo a los sectores medios, mantener lo que ya tiene, es decir, una remuneración que ha crecido, un acceso a ciertos derechos que ya tiene garantizados, y que el cambio neoliberal que se le propone no implica una reducción de esto. Reduciendo impuestos se reduce la participación del Estado en la política pública y la posibilidad de que los servicios públicos sean públicos. Esto no se le dice al ciudadano. No se le dice al ciudadano que la política de privatización, que no se nombra, no se habla de privatización, pero se habla, por ejemplo, de racionalización de los subsidios, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Introducción, por ejemplo, de la competencia en el mercado de derivados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las familias ecuatorianas, y es una campaña mentirosa porque no lo nombra, las familias ecuatorianas van a pagar muchísimo más por el cilindro de gas, van a pagar muchísimo más por la gasolina y por todos los combustibles. Esto implica un encarecimiento no solamente en los costos de transporte, sino en los costos de los productos de primera necesidad. El modelo privatizador, el modelo concentrador de la riqueza en pocas manos que propone Lasso y que no enuncia en su campaña, se parece muchísimo a la campaña a partir de la cual al pueblo argentino se le mintió y en este momento está sufriendo las consecuencias de esta campaña mentirosa. ¿Podríamos decir entonces que es una campaña netamente de marketing, una campaña vendedora? Para verlo más claramente, ¿nos puedes aclarar los estragos sociales que vemos hoy por hoy en Argentina? A ver, la política de empleo que se dijo, se prometió también allá 1 millón de empleos. La política de empleo es una política que no va en favor del trabajador, sino de los intereses de las grandes empresas. Entonces, el Estado se achicó, es cierto, ¿sí? Pero esto generó una masa de desempleados que están en el orden de los 300.000 en este momento. Quiere decir que hay gente que tiene menos dinero para afrontar sus gastos, hay menos dinero en las calles, hay menos posibilidades de contratar servicios, pero esta política también ha afectado a las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas están cerrando en este momento precisamente porque no pueden afrontar las nuevas condiciones que se han impuesto y también se han perdido puestos de trabajo en las peores condiciones en las grandes empresas, lo que esconde y lo que escondía la campaña de Macri y lo que esconde la propuesta de Lasso es precisamente el deterioro de las condiciones de trabajo. Esto de reducir los requisitos de contratación, de incorporación y desvinculación del trabajador significa simple y llanamente flexibilización laboral. Desgraciadamente tenemos una campaña que no dice estas cosas y tenemos un sistema mediático privado que no le hace esas preguntas al candidato. No estamos discutiendo los contenidos. En el proyecto de gobierno de Lasso está muy claramente dos cosas: reducción de los subsidios a los combustibles y deterioro de las condiciones del trabajo. Es decir, los trabajadores deberíamos estar muy preocupados porque se van a flexibilizar y a reducir los requisitos para la incorporación, que quiere decir para la contratación, y para la desvinculación de los trabajadores. Vamos a tener una masa de trabajadores
echados a la calle sin derechos si este candidato llega a ganar la presidencia de la República. Podríamos hablar de un conflicto de intereses también. Estamos hablando de dos presidentes que vienen del sector empresarial, son exitosos en el mundo privado de los negocios, tienen grandes fortunas y pretenden manejar la política como una empresa. ¿Hay conflicto de intereses cuando se tiene grandes fortunas y se está en la cabeza de un Estado? Hay un clarísimo conflicto de intereses. Nunca los propietarios, los accionistas de las grandes empresas habían gobernado, si no es por interpósitas personas, por sus gerentes, por sus delegados. Entonces es preocupante que este conflicto de intereses, claro, no podemos pensar primero que el Estado se tenga que manejar como una empresa, porque la empresa está encaminada a la maximización de la rentabilidad. El Estado tiene que ser garante de derechos, esa es la primera cosa. Y la segunda es que el acceso a los espacios representativos, a los espacios de generación también de normas, leyes y reglamentos y de política pública nos traen el riesgo cierto, si tienen, además de ser propietarios de grandes empresas, si tienen el poder representativo en el Estado, vayan a ponerlo al Estado en beneficio de un solo sector. Es decir, esto ya ha pasado en el Ecuador. En los años 90, el Estado se desentendió de los ciudadanos, ¿sí?, y gobernó para los intereses del capital financiero. Esto, y Guillermo Lasso fue un protagonista muy importante, porque hay que decirle al ciudadano que el feriado bancario no fue un hecho puntual, no fue un decreto, no fue un memorándum, no fue una medida tomada, es la consecuencia de una política pública cuyos beneficiarios eran los financistas y no los ciudadanos. Los impuestos forman parte de la solidaridad nacional. Normalmente quien más tiene, más contribuye con el Estado, con la gente. ¿Qué nos dicen estas élites empresariales con su discurso de suprimir impuestos? ¿Qué significa esa medida en países de grandes desigualdades como los nuestros? En países desiguales como los nuestros, la verdad que no hemos podido llegar en el Ecuador a un esquema totalmente progresivo en términos de impuestos, pero hemos hecho avances absolutamente indudables, ¿sí? La forma de tributación del impuesto a la renta, impuestos, por ejemplo, como a los ingresos extraordinarios, a la salida de divisas, estos tienen una finalidad recaudatoria que se traduce en política pública para las mayorías. Si esos ingresos, ¿sí?, que por responsabilidad social deben pagar, en este momento están pagando los que más tienen, no se recaudan, esto implica, y Lasso ya lo está diciendo, que tiene la intención de gobernar para un solo sector que se va a beneficiar con estas quita supuesta de impuestos. Conviene también decir que en el plan de gobierno, tal como está pensado, la recaudación del impuesto a la renta es lesivo para el sector medio y sobre todo para el sector medio. ¿Por qué razón? Porque al establecerse una tarifa plana de recaudación de impuesto a la renta, se benefician los que más tienen porque pagan menos y se perjudican los que tienen menos o viven de su trabajo porque van a tener que pagar proporcionalmente y en términos absolutos también más. El dejar de recaudar y ciertos impuestos, los impuestos que ha notarizado el candidato Guillermo Lasso y que va a dejar de recaudar, solo benefician a los que más tienen. Para cerrar, ¿qué mensaje le dejas tú a la teleaudiencia de Ecuador y de América Latina en este momento de cara al 2 de abril? De cara al 2 de abril, yo les pediría a los ciudadanos ecuatorianos que votemos en defensa propia. Realmente en Argentina se están aplicando las mismas medidas que está diciendo Lasso que va a tomar. El resultado de estos 15 meses de gobierno de Macri en Argentina es ya una generación de niños, ¿sí?, que tienen menos oportunidades que las que tuvieron sus hermanos mayores. Nos estamos jugando el futuro y esto tienen que pensarlo los padres de familia, tienen que pensarlo los jóvenes y tenemos que pensarlo todos. Tenemos que votar en defensa propia. Muchas gracias, Isabel. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.